Señor, te damos muchas gracias por permitirnos llegar hasta aquí esta mañana y disponer, Señor, nuestro corazón para escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que puedas usar a cada maestro el día de hoy para que tu palabra sea fielmente enseñada. Y también te pido, Señor, por el corazón de cada uno de los que vamos a estar aquí aprendiendo, ya que tu palabra no solo es para los alumnos, también para quienes enseñamos. Así que te pido, Señor, que esta pueda traer enseñanza para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que cada uno esté viviendo, a las necesidades. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y te pido que las enseñanzas de hoy puedan acercarnos más a ti, Señor, a corregir nuestros errores y poder ser vasos útiles en tu mano. Así que te pido por esto, te doy las gracias, te pido por nuestros hermanos que vengan todavía en el recorrido, Señor, para que puedan llegar sin inconvenientes y podamos disfrutar juntos de esta escuela dominical y lo que va a ser posteriormente la reunión principal. Así que te pido por esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, como cada domingo, aquellos que tienen clases hacia allá, niños, jóvenes, tienen 30 segundos para abandonar. Y nos quedamos aquí, los adultos. Los adultos estamos estudiando ¿qué libro? Estamos estudiando Hechos, comúnmente conocido como Hechos de los Apóstoles. Y hemos estado viendo de alguna manera que los Hechos en realidad son más del Espíritu Santo, ¿sí? Los apóstoles eran una herramienta para poder llevar a cabo distintas cosas, pero estamos viendo cómo el Espíritu Santo empieza a actuar en la iglesia primitiva, ¿sí? Eso es lo que relata Hechos. Primero estuvimos estudiando Lucas. Llegamos, ¿no es cierto?, hasta el que el Señor Jesús resucita y se le aparece a distintas personas, ¿cierto?, a distintos discípulos. Y luego entonces empezamos con Hechos, que es cuando los discípulos estaban ahí, medio escondidos, se seguían juntando entre ellos, a la espera de qué iba a pasar. Y pasó lo que tenía que pasar, ¿cierto? Llega el día de Pentecostés y el Espíritu Santo llega sobre ellos. Bueno, le voy a invitar brevemente a recordar, a pensar. Tengo dos preguntas aquí, que no son para que pase adelante y escriba, tranquilo. ¿Ya? Piénselo nada más. Pero ya que estuvimos antes estudiando Lucas, la primera pregunta es, ¿cómo recordamos a Pedro? ¿Qué nos describió Lucas respecto a Pedro? ¿Cierto? Sabemos que era un pescador, pero ¿cuáles eran las características de su personalidad? ¿Creció o no creció espiritualmente estando con el Señor? ¿Ok? Eso es lo primero, para que tenga en mente. Y lo segundo es, bueno, también lo vimos en el estudio de Lucas, ¿qué estaban esperando los judíos respecto al Mesías? ¿Por qué ellos dudaban de si Jesús era o no era el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que ellos querían ver y que no lograban ver y por lo tanto no les convencía o no les terminaba de convencer a muchos? ¿Tiene más o menos la respuesta? ¿La pensó? Bien. Vamos entonces a empezar nuestro estudio del día de hoy, que está en Hechos capítulo 2. Pero fiel al estilo, no vamos a empezar en Hechos. Vamos a ir a Lucas, por favor. Y vamos a recordar lo siguiente, miren. En Lucas capítulo 22... Vamos a recordar lo siguiente. Jesús fue entregado para ser crucificado, ¿verdad? Entonces, Lucas 22, 66 dice lo siguiente. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Jesús había sido acusado delante del concilio de ser un blasfemo, de creerse el Hijo de Dios y no lo era, es lo que ellos argumentaban, ¿cierto? Por eso le decían blasfemo. ¿Y qué hicieron como castigo para él? Crucificarlo. ¿Se acuerda de eso, cierto? Lo hemos estado estudiando. Y Pedro, y ahora sí vamos a ir entrando en materia a lo que nos corresponde hoy, que vivió todo ese proceso, que estuvo ahí, ¿se acuerda cuando a Jesús lo estaban enjuiciando en los distintos lugares? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba escondido, con su capuchita, viendo de lejos, para que no sea reconocido. Pero hoy día, vamos a ver de la mano con lo que ya se estuvo estudiando el domingo pasado, y lo vamos a enlazar con la primera pregunta que les hice, vamos a ver un hombre valiente, que se pone de pie delante de una multitud incrédula, porque los que estaban ahí no estaban deseosos de escuchar de que Jesús había resucitado. No, ellos estaban ahí incrédulos. Y Pedro tiene la valentía de ponerse en pie y va a declarar que eso Jesús que ellos habían crucificado por creerse el Cristo, realmente lo era. No sé si puede imaginarse el contexto, pero Pedro había visto a su Señor ser entregado en las manos de los romanos. La costumbre en ese tiempo, si es que Cristo era blasfemo, Jesús, digamos, era blasfemo y todo lo demás, la tradición judía era que debían apedrearlo. Pero él murió crucificado porque fue entregado en manos de los romanos, que los romanos tenían la costumbre de crucificar. Entonces hay que realmente ser valiente, estar muy convencido de lo que se está diciendo para después de ver todo lo que Jesús vivió, pararse y decirle, miren, ese que ustedes mataron era realmente el Hijo de Dios. Porque obviamente estaba expuesto o estaba en juego que lo tomaran a él, que tomaran a los discípulos y le hicieran lo mismo o peor. Entonces Pedro, en forma muy valiente, comienza a dar un discurso a aquellos que estaban ahí, a la multitud que estaba escuchando. ¿Se acuerdan qué idioma se estaba hablando ahí? En un montón de idiomas, porque había venido el Espíritu Santo y aunque él estaba hablando en un idioma, habían otras personas que gracias a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, actuaban de traductores y le hablaban y le repetían en sus mismas lenguas. Entonces el que estaba ahí, que hablaba egipcio, que no tenía idea, escuchaba que le estaban explicando lo mismo que al resto en su propio idioma. ¿Sí? Entonces, estuvimos viendo ahí en Hechos capítulo 2, ahora sí, vamos a Hechos capítulo 2, que Pedro se puso en pie y tenía algo en su mano cuando comienza su discurso. ¿Se fijó en ese detalle, no? ¿Qué tenía en sus manos Pedro? Las escrituras. Biblia en mano, digámoslo así. O el celular, pero con la aplicación instalada. Estaba con la palabra de Dios. Y le cita lo que está escrito en Joel. Y le dice, estos no están borrachos como ustedes piensan, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y va a continuar su discurso exactamente de la misma manera, citando otros pasajes de la Escritura que ellos conocían perfectamente, que estaba escrito en Salmos. ¿Ok? Entonces Pedro, y es lo que vamos a estar estudiando hoy día, va a hacer un barrido, ya llamémoslo así, respecto a lo que fue la vida de Jesús, la muerte de Jesús, su resurrección y su exaltación. ¿Ok? Sin misterio. De eso vamos a estar hablando hoy día, de esos 4 puntos. ¿Y por qué va a hacer ese barrido? Porque va a explicar y va a dejar en evidencia cómo esto que él está diciendo y que está acusando al pueblo que le está escuchando, cómo esta persona desde el principio hasta el final demuestra que ese Jesús que ellos habían crucificado era el Cristo, lo que tanto les había costado creer. Vemos entonces ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 22, que está Pedro delante de la multitud y dice lo siguiente, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis
por manos de inicuos, crucificándole. Entonces vemos aquí, volvemos al versículo 22, que Pedro le está hablando entonces a los israelitas, a los judíos, ¿sí? Los demás también estaban escuchando, pero el discurso estaba dirigido con un objetivo claro, que era demostrar quién era este Jesús que ellos habían conocido. ¿Habían visto ellos a Jesús? Sí. ¿Y los que no lo habían visto habían escuchado hablar de él? También, porque leímos ahí en Lucas que su fama trascendía a los pueblos, las aldeas, las ciudades. Cuando Jesús llegó ante Herodes, ¿Miguel dio esa clase? Ah, pero está ahí al lado. ¿Qué le dijo Herodes cuando lo vio, Miguel? Tú eres de quien habían hablado y como que... Exacto. Como que se puso hasta contento. Por fin te encuentro. Él quería, había escuchado tantas cosas de él, siendo Herodes ahí arriba, ¿sí? Entonces la fama de Jesús trascendía por todos lados y ellos le conocían. Entonces él dice, Jesús Nazareno. Esta persona, Nazaret era una aldea, ¿sí? De Galilea. No era una ciudad grande. Es como cuando yo digo que soy del Salvador, muchos de ustedes se preguntarán, ¿y dónde queda esa cuestión? Allá en el país, cerca de Guatemala. No, es un pueblito, una aldea, está en el norte en Chile. Entonces él le dice, mira, viene de una humilde aldea. Este hombre humilde, conocido por ellos como Jesús Nazareno. Entonces que no quede ninguna duda de quién él está hablando. Esta misma persona que murió en la cruz, de él estamos hablando. Dice, varón aprobado por Dios. ¿Qué significa que él era aprobado por Dios? Con maravillas, prodigios y señales. Vino acá a la tierra como un hombre, ¿cierto? Y cumplió con todo lo que el Padre le encomendó. Sin pecado. Acuérdese de esto, dice que era un varón aprobado por Dios. Hablamos aquí y estuvimos leyendo, ¿no es cierto?, de las señales, los prodigios. ¿Cuántas cosas hizo Jesús para demostrar que Él venía encomendado por Dios, que Él era el Hijo de Dios? ¿Pocas? ¿Más o menos? Hizo muchísimas cosas, muchísimas señales. Pero ¿sabes qué? No sé si alguna vez se habían dado cuenta, pero muchísimas de las cosas, no me atrevo a decir todas, pero quizás todas, no lo sé. Pero muchas de ellas que Jesús hacía venían acompañadas de una verdad espiritual y que a lo mejor nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, ¿qué se recuerda usted de la alimentación de los 5.000? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Lo visible, lo bonito, ¿cierto? Había un montón de gente, no había comida, había poquita, y el Señor, ¿qué hizo? Multiplicó. Pero mire, acompáñeme por favor a Juan capítulo 6. En el versículo 10, estamos hablando de la alimentación de los 5.000, dice Juan 6:10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. ¿Ok? Estamos hablando de lo que va a hacer con la alimentación de los 5.000. Versículo 20, vamos a ir saltando en la historia por honor al tiempo. Y ahí fue cuando ocurre la multiplicación de los panes, ¿sí? De los peces, y son todos ellos alimentados. Dice después en el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, después que ocurrió todo esto, ni sus discípulos, o sea, no estaba Jesús, no estaban los discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Sí? Ellos fueron partícipes de este milagro que ocurrió. ¿Y qué hicieron? ¿Dónde está el Señor? Se fue, partió para allá, vamos, queremos seguir detrás de Él. Miren el 35 lo que ocurre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Había pensado en eso? Después de todo lo que ocurrió con la alimentación de los 5.000, nosotros nos quedamos con el milagro. Pero había una verdad espiritual detrás. Y Él le está enseñando ¿qué cosa? Mira, el pan no es lo importante. Lo importante es que yo soy el pan de vida. Yo soy el que da la vida. Y eso es lo que les estaba invitando a ellos a reflexionar.
Pero nosotros, ¿con qué nos quedamos? Oh, multiplicó un montón de panes para alimentar a 5.000 personas y más. Otro ejemplo. ¿Qué recuerda usted de la historia de Lázaro? Que resucitó. Estaba muerto y resucitó. ¿En qué estamos pensando? En lo espectacular, en lo milagroso, en lo distinto. Mire, acompáñeme, Juan capítulo 11. Un par de hojitas más adelante. En el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. No estaba inconsciente, no estaba desmayado, no había comido un pez globo, no, muerto. ¿Sí? Tenemos entonces a Lázaro muerto. Pero ¿de qué estamos hablando? De que las cosas que ocurren tienen relación con una verdad espiritual. De eso se trataban las señales, los milagros y prodigios que Pedro está diciendo. Él venía acompañado de una enseñanza que el Señor hacía. Y vemos entonces en el versículo 25 que el Señor Jesús, ¿qué dice? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces cuando hablamos de la historia de Lázaro, está bien, está perfecto lo que ustedes dijeron, pero ¿y esto? No nos acordamos. Eso es lo que el Señor Jesús le dejó a toda la multitud que estaba ahí. Pero ellos, ¿qué vieron? Resucitó un muerto. Pero lo importante era esto. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, tiene una promesa. Vivirá. Ya, volvamos. Hechos capítulo 2. Entonces Pedro está ahí, valientemente, hablándole a, perdonen lo fuerte que voy a decir, pero los asesinos, a los que le condenaron para llevarlo a la cruz, los que gritaron, crucifíquenle, y les está diciendo, mira, Jesús estaba aprobado por Dios y demostró, no solamente con señales, sino con sus enseñanzas, quién era y el respaldo que tenía. Porque dice que las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. No venían de Jesús por sí mismo, sino que Él estuvo siempre demostrando su relación con el Padre. Y Dios las hacía por medio de Él, en medio del pueblo. Como vosotros mismos sabéis. Como vimos antes, para ellos no era nuevo. ¿Sí? No estábamos hablando de cosas que ellos eran nuevas. Lo habían escuchado, lo habían visto, habían estado ahí durante años viéndole. Ellos no podían decir, es que en realidad a mí no me consta, porque habían estado ahí tantas veces. ¿Sabes qué? El rechazo que ellos hacen hacia la persona de Jesús no está basado en falta de conocimiento, en falta de información, porque a ellos les constaba todo esto. El rechazo estaba basado en el odio y en su amor al pecado. Como ellos preferían el pecado, era más fácil odiar a Jesús, negar quién era, el que nada sabe, nada teme, dice el dicho, hacerse el loco y seguir con su vida. Pero la evidencia en la vida de Jesús, que es lo que está planteando Pedro aquí en este primer punto, mostraba de modo concluyente y de forma innegable que Él era el Mesías que Dios había enviado. Pero lamentablemente, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice ahí también en Juan capítulo 3. Entonces, de todos los pecados que ellos podían haber cometido, el peor fue el rechazo al Señor Jesús. Y Pedro está ahí con toda la valentía del mundo diciéndole eso en su cara. Entonces, con eso él cierra este primer punto, en que la vida de Jesús demostraba quién Él era. Y ahora vemos en el versículo 23, recién lo leímos, ¿no es cierto?, para tener la idea completa, dijo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No se lo mandó a decir con nadie,
Ellos lo habían rechazado, ellos lo habían crucificado, pero no a cualquier persona, sino que le habían hecho esto a aquel a quien Dios había honrado como Mesías. Ellos le rechazaban, Dios le aprobaba. Entonces, me imagino que lo estudiamos, Lucas, no me acuerdo, pero lo más seguro es que sí. ¿Qué es lo que tiene que haberse preguntado la multitud cuando el Señor Jesús estaba en la cruz? ¿Se acuerda lo que dijo el soldado romano? Oye, baja, si eres el Cristo, ¿qué estás esperando? Entonces, hasta aquí, Pedro está planteando un punto que tiene que ver con su vida, ok. Pero cuando hablamos de la muerte, entonces la gente dice, ya, pero espérate, supongamos que tiene razón. Si era el Cristo, ¿por qué no bajó de la cruz? ¿Por qué se dejó humillar por los romanos? ¿Por qué no le hizo nada a Pilato, a Herodes, a su mismo pueblo, que le prendió y lo entregó? ¿Por qué no se defendió? Pero lo que Pedro está presentando aquí, cuando vamos a hablar de la muerte, es que Jesús no era una víctima. Él fue entregado para cumplir el propósito de Dios. Y es lo que estuvimos leyendo acá. Dios tenía un propósito. Y Jesús tenía que cumplir con ese propósito. La muerte no fue casualidad, sino que lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es que había un propósito, había un plan. Y no se le escapó en ningún momento de las manos. ¿Sí? Porque por eso dice el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios tenía sus planes. El Cristo tenía que morir. Por lo tanto, y aquí lo unimos con la segunda pregunta que les hice al comienzo, ¿qué es lo que ellos esperaban ver cuando viniera el Mesías? El liberador. Alguien que iba a poner a sus enemigos de espaldita al loro. ¿Sí? Botado en el suelo para ellos pasarle por encima, pisotearlo. Un Mesías que iba a venir con gloria y poder a reinar sobre la tierra, a liberar de la esclavitud y de toda la opresión que tenían los romanos sobre ellos. ¿Y con qué se encontraron? Con que el que supuestamente era, estaba ahí, en una cruz, ensangrentado entero, humillado. Le corría la saliva, no sé, de los que lo habían escupido anteriormente. Ese era el Cristo. Y eso es lo que Pedro está diciendo, sí, porque la Biblia misma, de algo que ellos conocían, hablaba de esto. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Es del Nuevo Testamento? Son escritos de mucho antes de que todo esto ocurriera. ¿Y qué decían? Que iba a ser entregado, que iba a padecer. A ellos les encantaba David. ¿Y de qué habla el Salmo 22? Peguen una miradita rápida. Versículo 1. A ver si se acuerda. ¿Lo pilló? 22.1. ¿Por qué me has desamparado? ¿No son las palabras que Jesús usó en la cruz? Entonces la muerte, insisto, no fue que demostrara que Cristo no era el Mesías o que Jesús no era el Cristo, sino que todo lo contrario. Él está diciendo, oye, abran los ojos. Cuando el Mesías venga va a venir a morir, y esto es lo que pasó con Jesús, a poner su vida por rescate por muchos. Entonces, ¿qué es lo que está presentando aquí Pedro? A través de la muerte de Cristo, les está explicando la soberanía de Dios. No se le escapó en ningún caso de las manos a Dios. Y ojo, que en ningún caso el hombre es inocente. Porque a lo mejor ellos podrían haber dicho, que si era la voluntad de Dios, entonces no es culpa nuestra. Hicimos lo que Dios quería. No. Ustedes le prendieron, ustedes le entregaron. Su misión era creer. Pero no se le escapó de las manos a Dios. Dios es soberano. Entonces hemos visto cómo la muerte habla de que Jesús era el Cristo, cómo su muerte confirma de que Jesús era el Cristo. ¿Y de qué va a hablar ahora? Volvemos a Hechos, capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 24? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a hacer ahí una pausa. ¿Qué dice que Dios hizo con la persona de Jesús? Le levantó. ¿Y de qué está hablando? Lo acabamos de leer. De la muerte. Estaba muerto, así como leímos de Lázaro. Pero vemos aquí, y entramos en el tercer punto de lleno, la resurrección, que fue resucitado, que fue vuelto a la vida. Y es interesante porque dice que era imposible que la muerte pudiese retenerle. El autor de la vida retenido por la muerte. Hubiera sido contradictorio. Era imposible. La resurrección es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Si Cristo hubiese fallado, no tendría sentido que hubiese resucitado. Dios le resucita porque Él cumple con el propósito completo, con todo lo que tenía que hacer. Y Dios acepta este sacrificio, que es el que nos permite hoy día venir delante del Padre, en el nombre de Cristo, porque Él lo hizo perfecto. Entonces, la mayor prueba de que Jesús era el Mesías no eran los milagros, no eran los prodigios, no era su enseñanza en sí. Tampoco lo era su muerte, que eran argumentos que Pedro estaba haciendo. La mayor prueba era su resurrección. Entonces, aquí es donde Pedro va a poner todas las cartas para explicarles esto a los que estaban ahí escuchando, que probablemente dudaban de que Jesús realmente hubiese resucitado o no, porque recuerden que habían algunos que decían, no, es que se robaron el cuerpo, no es que la piedra estaba removida cuando los discípulos llegaron, ¿sí? Empezó a haber todo una telaraña de cosas para tratar de ocultar lo que había ocurrido. Entonces, en un versículo explicó la vida, en un versículo explicó la muerte, y de aquí en adelante va a empezar a explicar la resurrección, dando, como dije, todos los argumentos que ellos querían escuchar. Entonces, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿cierto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo leímos ahí, que lo dijo cuando resucitó a Lázaro. Entonces Él dejó esa promesa de que Él iba a vencer la muerte. Por lo tanto, eso nos explica por qué la muerte no podía retenerle. El propósito divino era que Él resucitara para vivir después con los suyos, con nosotros. Entonces, no había cómo que la muerte pudiera retenerle. Él venció la muerte y resucitó. ¿Y cómo va a explicar todo esto? A través de un referente para el pueblo israelita, pero total, que era David. Y dice entonces el versículo 25, porque David dice de él, o sea, él está diciendo, mire, ya, no me crean a mí, no importa. ¿Ustedes le creen a David? Ok. Veamos qué dijo David. Y entonces dice, David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué es lo que ellos tienen que haber estado pensando hasta ahí? Ya, pero David estaba hablando de él. ¿Por qué tiene que ver esto con Jesús? A ver, sorpréndenos, pues, Pedro. Aquí estamos para escucharte. ¿Y qué va a decir Pedro? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué había pasado con David? Estaba muerto. ¿Y ellos lo sabían? Sí, porque por eso Pedro les está diciendo, oiga, a todos nos consta que David murió. ¿Y por qué les contaba? Porque sabían dónde estaba su tumba. La historia cuenta que Herodes, sabiendo esto, fue
excavó y robó tesoro y cosas que habían con él. No lo dice la Biblia, no lo sé, es la historia. Pero lo cierto es que ellos sabían dónde estaba enterrado el patriarca David y lo habían seguido por años porque era una persona muy respetada. Entonces Pedro está usando esto para decirles, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. A todos nos consta que ahí está su cuerpo, ¿sí? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia carnal, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces David no estaba hablando de sí mismo. Por eso se conoce este salmo como un salmo profético, porque lo que él está hablando es de su Señor, de alguien que no iba a ver la muerte, que su cuerpo no iba a experimentar la corrupción, es decir, no iba a ser comido por los gusanos, podrido, todo lo que nos espera a nosotros en algún momento. No iba a vivir eso. Y no era David porque ahí estaba la prueba fehaciente de que David sí lo había vivido. Entonces, Pedro les explica esto mismo. David está muerto, él no está hablando de él. Él está hablando del Mesías, de alguien que va a resucitar y va a ser puesto a la diestra del Padre. Y leímos entonces, y volvemos a ver qué es lo que estaba diciendo David, en el versículo 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Esto es una condición de seguridad. Imagínense que yo soy alguien importante en el contexto judío, para que se entienda la figura, y él dice que había alguien a su diestra, a su derecha. ¿Por qué eso era una condición de seguridad? Porque el que está a su derecha ocupa la espada en su mano y aquí ocupa el escudo, ¿sí? Entonces el que está aquí lo está protegiendo con su escudo y está dispuesto a pelear. Entonces esa era la mejor forma de sentirse protegido, que alguien estuviera a la diestra tuyo ahí, con el escudo acá, con la espada, como un guardaespaldas. Entonces podemos ver en Jesús su total confianza hacia el Padre, hacia lo que el Padre estaba haciendo. El gozo. Ni siquiera la cruz pudo quitarle a Jesús el gozo. Y hemos hablado tantas veces de la diferencia entre estar alegre, estar contento y estar gozoso, ¿no? La cruz fue algo terrible, inimaginable, pero el gozo del Señor estuvo siempre ahí, con la mirada puesta en el Padre. Por eso dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Él no estaba mirando la aflicción, estaba mirando lo que el Padre estaba haciendo, cómo se cumplía su propósito perfecto. Entonces, ¿cuál es el argumento en definitiva? Le está diciendo, miren, David mismo, que ustedes tanto lo respetan, explicó que el Mesías resucitaría de los muertos. Y de nuevo les insisto en lo mismo. A este Jesús Dios resucitó. Y nosotros somos testigos, dice Pedro. A mí me consta, yo lo vi resucitado. Y si no me cree a mí, pregúntele había muchos testigos que le vieron que el Señor se les apareció. ¿Se acuerdan los discípulos que iban camino a Emaús? Se les aparece el Señor. ¿Dónde vamos? Ya. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y dice después, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí entonces entramos en el cuarto punto. Vimos su vida, vimos su muerte, vimos su resurrección. Y ahora ¿qué vamos a ver? Su exaltación. ¿Qué fue lo que leímos en el 33? Exaltado por la diestra de Dios. Fue resucitado y fue exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos estaban confusos, recuerden lo que pasó antes. De la nada, la gente empezó a hablar en todos los idiomas que habían en el lugar. Ellos dijeron, no, esto se les pasó la mano, están llenos de mosto. Y aquí le está diciendo, no, esto que ustedes están viendo es la prueba de la exaltación de Cristo y del cumplimiento de las promesas, la venida del Espíritu Santo. Miren, vamos a ir por favor, nos queda poquito tiempo. Filipenses capítulo 2 es algo extremadamente conocido. En el capítulo 2 de Filipenses, el versículo 9, hablando de Jesús, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, o sea, no está hablando de otro, está hablando de él, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Había alguna duda de que el Cristo había sido exaltado? Eso es lo que Pedro está argumentando. Que el Cristo, el Mesías, del cual el mismo David había estado hablando, iba a ser exaltado. Y él está diciendo, miren, este que ustedes vieron morir en la cruz, resucitó, y es aquel que ha sido exaltado. Leímos ahí en Filipenses, hasta lo sumo. Fue llevado hasta la cima. Completamente exaltado. Esto significa que su resurrección no significó, volvió a estar vivo, simplemente. Sino que una vida, un vivir divino, digamos, reconocido como el Señor. Volver a la comunión del Padre con el Hijo. Y el envío del Espíritu Santo, que es esto que ocurre ahí en Pentecostés, también evidencia de cómo Cristo había sido glorificado. Estaba ahí sentado con el Padre. Esto de que siéntate a mi diestra o que está sentado a la diestra, tiene ese sentido especial de decir, el Padre está invitándole a ser partícipe de su mismo poder, de su dignidad. Porque juntos son un solo Dios. ¿Ellos qué esperaban ver entonces, como dijimos recién? A alguien que viniera a atropellar, a pasarle por encima a todos sus enemigos, a imponer un reinado especial. Y ahora les está diciendo, miren, esto va a ocurrir efectivamente, pero no en esta primera venida, sino en una segunda. Entonces, ¿cuál es el argumento que Pedro presenta con estos 4 puntos? Que ellos estuvieran completamente seguros y convencidos de que Dios había hecho Señor y Cristo a Jesús Nazareno. El mismo que ellos habían crucificado está hoy día ahí, glorificado al lado del Padre. ¿Qué creían ser los judíos en ese momento? Prácticamente los representantes de Dios en la tierra. ¿Sí? Una autoridad que ellos creían que Dios les había puesto por sobre los demás. Pero aquí Pedro les está diciendo, mira, Dios aprobó lo que ustedes rechazaron. Para ustedes era un blasfemo.
pero era un varón aprobado delante de Dios. Ellos le condenaron, ¿sí? Lo llevaron ahí para que fuese muerto en la cruz. Dios le aprobó. Ellos le dieron muerte. Gritaron ahí, crucifíquenle. Pero ¿sabes qué? Dios le levantó de los muertos. Si te fijas, le está mostrando todos los contrastes. Ustedes que se creen los representantes de Dios en la tierra, están haciendo todo lo contrario de lo que Dios está haciendo. Al que rechazaron es al que Dios aprobó. Al que le dieron muerte es aquel que Dios resucitó. Y además, como dije recién, le declararon blasfemo y le negaron como el Cristo. Mientras que Dios, ¿qué fue lo que hizo con él? Le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué conclusión podrían haber tenido después de esto las personas? Obviamente, seguir con su corazón duro y decir, no, este está hablando pura lesera. O, ya que el Espíritu Santo estaba ahí, podían haber sido conmovidos en su corazón y haber entendido que el argumento que Pedro estaba dando, incluso mostrándole a su mayor patriarca, que era David, que hablaba de esto mismo, era lo correcto. Entonces terminamos aquí. En el versículo 36, déjenme cerrar la idea. Leímos en el 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso dije recién, esto va a ocurrir, lo que ellos esperaban ver va a ocurrir, pero no era el momento, ¿sí? En otro momento va a ocurrir eso, van a quedar bajo sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la palabra no volvió vacía. Todo lo que Pedro valientemente les dijo, sabiendo que en ese momento podían pescarlo y decirle, oye, se nos olvidaron estos, crucifiquen a estos también, se nos quedaron aquí en el tintero, tomó todos los riesgos, explicó todo lo que tenía que explicar, y los que antes habían gritado de Jesús, crucifíquenle, ¿qué pasó con ellos? Dice acá, se compungieron de corazón. Ellos no estaban ahí esperando escuchar argumentos para convencerse, ellos estaban ahí esperando poder rebatirle a Pedro que estaba hablando pura lesera, locuras. Sin embargo, se compungieron de corazón y dijeron, bueno, ¿qué haremos? Tiene razón Pedro. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Pedro entonces está haciendo en su predicación, en su argumento, la explicación que ellos necesitaban escuchar para convencerse de quién era Jesús, y les está haciendo un llamado entonces a arrepentirse, a cambiar la dureza de su corazón y empezar a entender lo que Dios estaba haciendo, a empezar a entender que todo lo que ellos habían hecho era remar contra la corriente, era ir en contra del propósito de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Reaccionaron. El Espíritu Santo tocó su corazón y les invitó entonces a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesús. Ya no viéndolo como un blasfemo, sino que reconociéndolo como el Señor, el que había hecho todo este sacrificio, el que había sido resucitado. Y esto va a traer sobre ustedes el don del Espíritu Santo. Lo que estaban viendo que había ocurrido sobre algunos, también iba a ocurrir en sus vidas. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 que antes estaban cerrados, convencidos de que habían hecho lo correcto, matando a un supuesto blasfemo, ahora estaban con un corazón distinto, dándose cuenta de que
al que ellos habían matado era aquel a quien Dios había aprobado. Y aquello a quienes ellos habían declarado blasfemo, mentiroso, era aquel que estaba hoy día exaltado, sentado a la diestra de Dios. Y se convirtieron. Bueno, ¿qué queda para nosotros de todo esto? La misma invitación. Si alguno de nosotros alguna vez ha tenido duda de Cristo, de Jesús, acá están las pruebas que Pedro les demostró. Y es interesante porque Pedro le estaba hablando a los israelitas, ¿cierto? Varones israelitas, se dirigió a ellos, pero había un montón de otras personas que estaban ahí escuchando en su propio lenguaje y que también creyeron en el Señor. No sé si tengan alguna pregunta. Estamos ahí mientras esperamos a los niños. ¿O algo que añadir? ¿No, pastor? Quiero comentar algo de una cosa personal que a mí me da mucha atención en el versículo 14, que un tema teológico dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuese retenido por ella. Y uno se pregunta por qué es imposible, y hay básicamente dos razones. Uno, porque Él es Dios, y la segunda, que pasa a mí como vista, es que si bien la causa de la muerte de todos los que llevó nuestros pecados, Él es sin pecado, Él es santo porque Él es Dios. Y cuando no hay pecado, no hay muerte. Entonces, es imposible que la muerte lo retenga. Es un poco el tema teológico que pasa medio piola. Perfecto. ¿Se entendió? Lo repito. ¿Escucharon? ¿Más o menos? Ya, lo que dice el pastor es que en el versículo donde habla de que la muerte no podía retenerle, tiene, digámoslo así, dos fundamentos. Primero, que Él es Dios, ¿sí? Por lo tanto la muerte no podía vencerle. Y lo segundo es que la muerte viene acompañada del pecado. El pecado tiene relación con la muerte y como Jesús no pecó, entonces era imposible que Él pudiese ser muerto, porque no había en el pecado. Entonces no era posible que la muerte lo retuviese. Por eso es que Él vence la muerte. ¿Está bien resumido? Ya, gracias. Ítalo, ¿tú querías decir algo también o no? Ah, ya. Ok. Bien. Gracias, Ítalo. Bien, vamos a terminar entonces. ¿Los niños quieren decir algo? ¿Los jóvenes? ¿No? Ya. Ok. Vamos a terminar entonces orando. Así que le invito a que cerremos este tiempo. Recuerde que después tenemos un ratito ahí para compartir. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das para compartir de tu palabra. Gracias por la clase de los niños, de los jóvenes y también la nuestra. Te pido que, como dije en el principio, tu palabra, Señor, nos ayude para poder meditar, para poder animarnos también a conocerte más, tus propósitos, todo lo que Cristo hizo en la cruz y que hoy nos da esa libertad para poder llamarle Señor, entendiendo que fue exaltado, que fue llevado hasta lo sumo y también que hay una promesa de que sus enemigos serán puestos bajo sus pies y que nosotros reinaremos también con Él. Así que te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, para que cada día podamos acercarnos más a ti, a cumplir tus propósitos y ser de bendición también para nuestros hermanos. No un tropiezo, como podemos ver que aquí quizás ocurrió muchas veces durante el inicio de la iglesia. Muchos que no creían, muchos que se oponían. Ayúdanos, Señor, para nosotros ser vasos útiles en tus manos, Señor, que podamos juntos crecer también como iglesia y poder de esa manera ser agradables delante de ti, Señor, ser aprobados. Te pido por esto, te doy las gracias por todo lo que nos das en este día, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.